Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva de este martes 16 de agosto de 2016. Con los saludos para Daniel Chaschetti, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Federico Irazábal, ¿cómo te va? Buen día. Romeo Pérez, bienvenido. Buen día, gracias, igualmente. Y Gabriel de la Coste, que hace tiempo no figuraba en estos intercambios, en estas conversaciones. Bienvenido también, Gabriel, un gusto, ¿eh? Gracias, buen día. Vamos a un primer tema. Hablemos de Uruguay, pero en clave regional. El canciller Rodolfo Nin Noboa va a reunirse mañana con un grupo de alto nivel creado por el Parlamento del Mercosur para buscar una salida consensuada a la crisis de conducción por la que atraviesa el bloque. Esa crisis que se instaló después que Uruguay dejó la presidencia pro tempore. Ayer Nin Noboa dijo, hablando con el diario El País, que Uruguay no acepta el planteo de Itamaraty de crear una conducción colegiada transitoria que sustituya al mandato de Venezuela. Venezuela, ustedes saben, está siendo cuestionado en el papel de presidente pro tempore por Brasil, Paraguay y Argentina. Según Nin, el mandato colectivo no está previsto en ninguna parte y además Venezuela no va a aceptar esa propuesta. Paralelamente, los cancilleres de Brasil y Paraguay buscan que se aprueben sanciones contra Caracas, ya que entienden que, vencido el plazo, no cumplió con la incorporación de toda la normativa común que requiere el bloque para ser miembro pleno. Ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó esta acusación y denunció una maniobra antijurídica perpetrada, dijo, por funcionarios caracterizados por el golpismo, el extremismo y la intolerancia que buscan desconocer los principios del Mercosur. No falta nada en este cóctel, ¿eh? Podríamos seguir agregando elementos, pero con esto es suficiente para empezar a escucharlos. Sí, una situación de bloqueo, ¿no? Porque me da la impresión que hay dos posiciones que son, digamos, están bastante alejadas. La posición uruguaya es una posición de principios basada en el orden jurídico. Yo creo que Uruguay está pagando el precio de haber aceptado el ingreso de Venezuela y la salida de Paraguay en aquella solución ad hoc que le impusieron las presidentas Dilma y Cristina al presidente Mujica. Uruguay ahora está pegado a la letra de lo que dicen los tratados, y por el otro lado tenemos a los otros tres miembros que tienen diferencias políticas grandes con Venezuela y que han tomado esta postura también rígida y firme de no entregarle la presidencia. Entonces me da la impresión que este bloqueo no tiene salida en la medida que las partes no se muevan. Y por lo que veo, no hay, por ahora no surgen iniciativas que puedan contemplar ese movimiento, ¿no? Esta idea de evaluar si Venezuela se ajustó o no durante estos 10 años a las exigencias del Mercosur hubiese sido una buena idea antes, pero no tomada ahora, porque obviamente, como dice Venezuela, suena como una solución oportunista. Es probable que Venezuela no haya cumplido, es lo más seguro, pero es sacada de la galera y me parece que no contribuye a resolver la crisis. Romeo. Sin embargo, quiero continuar en la línea en que venía Daniel Chaschetti. Me llamó la atención porque arrancaste como con puntos suspensivos. Sin embargo, creo que relativamente extemporánea y todo, es la única salida. ¿Cuál? Al bloqueo. Justamente esta a la que se estaba refiriendo Daniel Chaschetti. Me refiero al incumplimiento por Venezuela de condiciones de incorporación al bloque. Creo que Nin Noboa comete un error jurídico grande cuando señala que no hay sanciones para ese incumplimiento. No se trata de sancionar ese incumplimiento, es que el incumplimiento ha impedido jurídicamente la efectiva incorporación de Venezuela al proceso mercosuriano.
mal puede presidirlo si no se ha incorporado plenamente a él. De hecho, ya lo presidió. Yo sé, pero de hecho, o sea... Ya pasó, presidencia pro tempore a cargo de Venezuela ya tuvimos. Pero eso yo sé, lo sé, y en más de una oportunidad, pero eso no sanea la situación de que Venezuela no se incorporó, no cumplió requisitos de incorporación. Por lo tanto, no es una situación de sancionarla o no sancionarla, sino de considerarla o no dentro del bloque. Todo esto, en primer lugar, es ostensible. Venezuela nunca, por decirlo así, abrió su economía a los socios del proceso de integración, en términos de una zona de libre comercio, ya no de una unión aduanera. De tal manera que Venezuela quiso incorporarse a un bloque político, no económico-político o político-económico como es un proceso de integración. ¿Cómo lo va a presidir? Y lo va a presidir quien no lo toma como proceso de integración, quien no lo asume así, en momentos en que se están definiendo las negociaciones ya de por sí tan arduas con la Unión Europea. Es impensable. Jurídicamente hubiera sido una salida, bueno, ya que ha vencido uno de los tantos plazos que se le han dado a Venezuela para cumplir aquellas condiciones de incorporación, de entrada, ya que acaba de vencer ahora en agosto, bueno, podría haberse fundado en eso una rotación distinta, digo, que salteara a Venezuela. Por otro lado, en cuanto a extemporaneidad del planteo, con esto termino, señalo que Brasil lo señaló, lo propuso unas semanas antes, un par de semanas antes de que venciera el periodo de presidencia pro tempore de Uruguay. Yo creo que si en aquel momento se hubiera considerado con seriedad, se podría haber evitado el bloqueo. A mí me parece que devanarnos los sesos con el problema jurídico no va a llegar a mucho, porque, a ver, sí, uno puede decir que hacer como hipótesis estrafalarias de que Venezuela en realidad nunca fue parte del Mercosur, entonces sus presidencias anteriores no cuentan y a partir de ahora hay que hacer de cuenta que nunca entró del todo, pero para mí lo que es transparente es que no estamos tratando de decidir qué es legal y qué no es legal, qué es jurídico y no qué es jurídico, sino que la situación política cambió y se está buscando una excusa para sacar a Venezuela. O sea, había una relación de poder entre las corrientes políticas en el Mercosur que cambió, ahora hay otra, y la quieren echar, y están buscando una justificación más o menos traída de los pelos, y siendo Argentina, Brasil y Paraguay juntos, eventualmente la van a encontrar. Ahora, ese reduccionismo me parece estrafalario. Pero es lo que están haciendo. O sea, no sé si te das cuenta que uso el mismo adjetivo que usaste conmigo. Pero, o sea, siempre uno puede encontrar una solución jurídica. Eso es lo que hace. O sea, uno contrata a un abogado, lo acusan de algo y encuentra una manera de que eso no sea lo que oficialmente pasó, por más que haya pasado. Y en este caso es así, porque no podemos ser tan ingenuos para pensar que no importa cuál es la relación política de fuerzas en el bloque para tomar estas decisiones. Y entonces me parece que teniendo en cuenta eso, lo que tendríamos que pensar es, bueno, ¿qué significa esto para dónde está yendo el Mercosur? Y no tanto si esto está ajustado de derecho o no, porque van a inventar una manera de que esté ajustado de derecho. Yo coincido en parte con Gabriel de que la idea de que el viento cambió. Recuerdo aquellas palabras de Gargano al inicio del gobierno de Vázquez, de que había una nueva ola de gobiernos, una cuestión de afinidades, etcétera. Bueno, ahora el viento ha cambiado, pero no comparto la idea de que haya una conspiración y un complot para echar a Venezuela de la nada. Me parece que Venezuela ha hecho suficientes méritos para en estos momentos tener su posición y su rol dentro del Mercosur, dentro de cualquier otro organismo de representación internacional, al menos cuestionado, ¿sí? No, me parece que Venezuela está buscando alguna serie de legitimidad a nivel internacional, cuestiones de cambiar algunas cosas que evidentemente no están saliendo bien en la interna, y bueno, una posición de vidriera, de presidencia del Mercosur, obviamente que le permite capitalizar a Maduro, al menos en la interna, una cantidad de puntos interesantes. Venezuela ha pasado de ser
el principal incumplidor del Mercosur a pasar ahora a ser el principal defensor. Si uno lee el comunicado de ayer del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, ¿no? Que son está lleno de lenguaje anacrónico, de cuestiones recargadas, una cosa, me hace acordar a esas, yo de chico seguía a Tintín, ¿no? La serie de tiras de Tintín, y esos dictadorzuelos latinoamericanos de los 60, 70, con esos lenguajes recargados, esas cuestiones. ¿Es anacrónico el poder popular? ¿No tiene que haber más? No digo que sea anacrónico, digo que el uso de ese lenguaje me resulta anacrónico. Tiene que haber, pero no tenemos que nombrarlo. No, está bien, Gabriel, yo entiendo la jugada, pero está bien. La jugada es llamar anacrónico. Me resulta que el gobierno de Venezuela se pone un manto de representatividad, se verte de democracia, etcétera, y bueno, vemos que a la interna no tiene una democracia muy, muy sólida ni muy firme, pero podemos discutirlo en otra. Igual, de todas maneras, creo que sí hay intenciones de los socios principales del Mercosur, no sé si de expulsar, pero de poner en penitencia a Venezuela. Es como una cosa de algunas de las soluciones que se planteaban, ¿no? Son muchas de ellas disparatadas. Lo de la alternancia alfabética que se planteó hace unos días, yo cuando lo escuché casi que suelto una carcajada, decir que ahora no le tocaba a Venezuela porque en realidad Venezuela es República Bolivariana de Venezuela y por lo tanto le toca la B larga y ahora tiene que ir a Argentina. ¿Esto qué es? ¿Una partida de ludo que entonces te come y entonces quedas un turno sin jugar? Es un mamarracho. El problema es que ninguna de las partes tampoco ha hecho demasiado por solucionar el tema, ni siquiera en términos discursivos. Uno escucha a la canciller de Venezuela y parece que en vez de venir a atemperar las cosas, viene y pone un balde de nafta en la hoguera. Y luego escucha al canciller paraguayo y al canciller brasilero que vienen acá a tratar de armar una reunión paralela y esto arde de vuelta la cuestión. Entonces no hay tampoco, o por lo menos no aparece visible, una instancia de acercamiento, de diálogo. Se habla del Parlasur, el Parlasur intentando mediar en una cuestión de diplomacia parlamentaria, una cuestión comercial y aduanera. Un parlamento que tiene, en la mayoría de sus miembros, una escasísima representatividad, no son electos. Un Parlasur cuya último destaque fue la decisión de si echar o no a José López después del episodio de las valijas en Argentina. Se llegó a hablar hasta de la mediación del Papa Francisco en la cuestión del diferendo comercial del Mercosur. Me parece que estamos en una situación de empantanamiento y que tenemos plazo hasta el 23, que es el momento. Bueno, creo que ahí Brasil va en algún momento a pegar el puñetazo arriba de la mesa o va a tener que traer alguna solución. Ojo con el puñetazo porque ahora acaba de aparecer este planteo de Nick Noboa en comisión del Parlamento. Es como una perla más que se agrega a este rosario. Dijo la semana pasada y aparece hoy en varias notas de prensa a partir de la transcripción de aquella sesión: no nos gustó mucho que el canciller Serra viniera a Uruguay a decirnos, lo hizo público, por eso lo digo, que venían con la pretensión de que se suspendiera el traspaso y que además, si se suspendía, nos iban a llevar a nosotros, a Uruguay, en sus negociaciones con otros países, como queriendo comprar el voto de Uruguay. Según dijo Nick Noboa en su presencia en comisión, eso no le gustó a él y no le gustó tampoco al presidente Tabaré Vázquez. Pero es un 3-2, ¿no? En cierta forma. Eso es algo que normalmente hace Brasil y que normalmente Uruguay lo acepta, ¿no? Está lleno de casos en los cuales Uruguay acompaña a Brasil y a cambio aparecen inversiones de Brasil en industria automotriz, en interconexión eléctrica, etcétera, etcétera. Aparece permanentemente en la diplomacia internacional. Esto existe. En la escuela brasilera. No, bueno, es que muchas veces los intercambios consisten en eso, ¿no? En que las dos partes ganan. Ahora, pero acá las palabras de Nin fueron que ese planteo le molestó mucho, textual, a Vázquez y bastante a Nick Noboa. Eso está expresando una distancia fuerte, ¿no?, entre las posiciones de los dos países respecto a este tema. Ahora, yo quiero volver a lo inicial. Esta situación no tiene salida en la medida que las partes no se muevan. Yo creo que el Mercosur está... todo esto que está pasando no debería sorprendernos, porque esto es una larga agonía. Hoy Federico decía, Venezuela es el principal incumplidor. Yo digo, no es Venezuela. Los principales incumplidores son Argentina y Brasil.
la historia del Mercosur son casi más o menos algo así como 3 etapas, ¿no? Yo lo dije mal. La etapa fundacional, que fue la de los presidentes de derecha neoliberales que pensaron en una zona de libre comercio, la etapa de institucionalización, que los presidentes de centro a mediados de los 90 crearon una serie de instituciones bien interesantes y inspirados en la Unión Europea, y la etapa de destrucción a cargo de los presidentes de izquierda, Lula y Kirchner, a partir del 2003, donde empiezan a perforar todos los estatutos arancelarios, ¿no? Argentina se recupera de su crisis, en parte porque Brasil comienza a comprar los productos de su industria, ¿no? Entonces, recordemos el antecedente de los puentes cortados entre Uruguay y Argentina, ¿no? A partir de ahí, lo que tenemos es una historia de destrucción del Mercosur, ¿no? Las instituciones políticas del Mercosur pasan a ser moneda de cambio, comienzan a primar los criterios políticos sobre los jurídicos. Los estudiosos de los procesos de integración siempre pensaron que Alemania, que Argentina y Brasil debían jugar el papel que jugaron Alemania y Francia en la construcción de la Unión Europea, pero ninguno de estos dos países asumió esa responsabilidad, porque esa responsabilidad supone velar por los intereses colectivos, no estar todo el tiempo tratando de sacar ventajas unilaterales, y sin embargo eso no ocurrió, ¿no? Entonces esta es una historia bastante frustrante, y a mí me da la impresión que que una salida para salvar esto debería refundarse, ¿no? Refundarse en otros términos, ¿no? Y no veo esta idea de refundar y de una profunda autocrítica de todos los países por el momento, pero me parece que tarde o temprano debería llegar, porque no hay salida con este tipo de juego que se ha armado. Sí, esa es una buena pregunta. ¿Hay salida? Siempre hay salidas, pero para eso hay que desplegar políticas, en este caso de integración, no propiamente exteriores, sino de integración. Debería haber alguna diferencia entre ambos tipos de política. Políticas de integración lúcidas, competentes, que creo no se están desplegando. Yo voy a hacer un análisis jurídico-político, le guste o no a alguno de los integrantes de esta mesa. Entre otras cosas... Por ejemplo, a uno que tenés exactamente enfrente. Adelante. Por ejemplo, lo voy a hacer porque creo que siempre hay que actuar en atención a las normas jurídicas y, naturalmente, con realismo político. Hay que conjugar ambas cosas. Además lo hago porque Uruguay está planteando su posición como una posición estrictamente atenida a lo jurídico. Y justamente me estaba saliendo de las consideraciones meramente jurídicas cuando me inclinaba en la línea que traía Daniel Chaschetti, señalando algunas diferencias respecto de la extemporaneidad de los planteos, me inclinaba por una salida sólidamente política, que por supuesto implica sancionar en el sentido de no excluir, pero poner en penitencia a Venezuela, y si es necesario llegar a la exclusión. Porque yo pregunto, ¿Venezuela cumple las cláusulas democráticas? La cláusula, la que está en vigencia, la de Ushuaia I del Mercosur. El propio Nin Noboa, que yo creo comete un grave error al erigirse casi en un socio de Venezuela en esta coyuntura, le veo en eso un error de diplomacia muy grave, a la Cancillería uruguaya, le veo poca lucidez diplomática. El mismo Nin Noboa la ha calificado de democracia autoritaria. ¿Qué es una democracia autoritaria? Yo conocía lo más cercano a eso, la tripartición: democracias por un lado, totalitarismos en el otro extremo, autoritarismos entre una y otra, pero no son democracia los autoritarismos. Bueno, hay cláusula democrática, no puede haber un miembro no democrático dentro del proceso mercosuriano, que además está afectado por
múltiples problemas y múltiples fallos desde dentro. Pero ahí yo vuelvo a plantear la pregunta que ya he hecho en otras mesas. ¿Por qué nadie dispara dentro del Mercosur los mecanismos que están previstos para analizar el caso de Venezuela a la luz de la cláusula democrática? Me adhiero a la pregunta. Pero no se hace. Y entonces seguimos con esta discusión. ¿Eso no democracia? ¿Puede o no estar formando parte del Mercosur? Pero nadie concreta, ¿no? Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad. Porque tiene que pasar por un proceso eso. Sí, hay que discutirlo formalmente. Naturalmente, sí. No el asunto no se resuelve a través de la prensa, con declaraciones de los ministros, ¿no? No, y sin duda tampoco se resuelve con una discusión sobre una presidencia pro tempore, que su nombre lo dice, es pro tempore y va por orden alfabético. O sea, hacer un hecho político a partir de eso muestra el tipo de fenómeno ante el que estamos. Pero yo quiero tomar la oportunidad que traía Daniel de usar esto para pensar qué es lo pasar raya de qué fue lo que estuvo pasando en las últimas décadas con el Mercosur. Y yo creo que es verdad que los gobiernos de izquierda de América Latina llegan con una retórica muy integracionista y con el objetivo, por lo menos declarado, de que la integración es una herramienta para que los países salgan de su histórica dependencia, dejen de depender de las materias primas, y lo que estamos viendo es que después de 10 años, cuando bajan los precios de materias primas, empiezan a entrar en crisis todos los gobiernos de izquierda. El Mercosur nunca fue realmente un área de intercambio comercial que permitiera el tipo de sinergias productivas que permitiera un salto productivo para los países, y eso es algo que efectivamente hay que tener en cuenta como uno de los hechos centrales de los últimos 10 años y que no se nos puede escapar en pequeñas discusiones sobre qué dice un artículo u otro de la Carta del Mercosur. Yo creo, y un poco voy a refrendar algo que dije hoy, que capaz que iba a entender eso. Venezuela no es el principal incumplidor, incluso por un tema de años, ¿no? Lo que sí quise expresar es que Venezuela pasó de ser catalogado como el principal incumplidor a ser el principal defensor. Por supuesto que Brasil y Argentina han sido los enemigos más importantes que ha tenido el propio Mercosur a la interna, pero además ante la pregunta de Emiliano, ¿no?, de por qué nadie se anima a invocar la cláusula democrática, es llamativo ese asunto, sobre todo porque además quienes están en la posición más firme de invocar la cláusula democrática, bueno, uno es el país más grande del Mercosur y el otro, que es el segundo más grande, la está mirando medio de costado y tiene muchas ganas de hacerlo. Creo que algunas de las cuestiones que tienen que ver con el no pronunciamiento de Argentina vayan por el lado del eventual nombramiento de Susana Malcorra como secretaria general de las Naciones Unidas, cuestión que ahora se ha difuminado un poquito y tal vez eso ayude a que la posición argentina se vire un poco hacia el lado brasilero. Y por otro lado también yo pensaba en algo, ¿no? Hay un gobierno brasilero de dudosa legitimidad, por no decir de absoluta legitimidad, cuestionando un proceso de democracia interna de otro de sus miembros, además por un asunto menor, coincido acá con Gabriel, como es la presidencia pro tempore del Mercosur. Este tema creo que vamos a llevar más tiempo discutiéndolo efectivamente que lo que va a durar la presidencia esta de 6 meses que tiene Venezuela, cuando además no es la primera vez que Venezuela está en condiciones de asumirla, por lo tanto, y de hecho la ha asumido, y de hecho la ha asumido por un año. Incluso porque ante una ausencia de Cristina Kirchner en una de las reuniones de traspaso, Venezuela ejerció la presidencia pro tempore del Mercosur por un plazo de un año. O sea que no estamos ante nada nuevo desde el punto de vista jurídico. Pero eso es irrelevante. Por cierto, pero no estamos ante nada nuevo desde el punto de vista jurídico. Sí estamos ante un cambio político en este caso. No, y jurídico. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, cómo decirlo, concretas, más allá de toda esta discusión? Es interesante lo que dijo Nick Noboa en comisión. Durante este semestre lo más probable es que no haya resoluciones del Mercosur por toda esta coyuntura que se ha planteado. ¿Por qué? Porque no va a haber cumplimiento por parte de algunos países cuando haya convocatorias a efectos de tomar resoluciones después de lo que aprueban los ministros. O sea, cuando haya que reunirse para refrendar, va a haber países que no van a ir. Esos dos países son Paraguay y Brasil. Y por lo tanto no se va a resolver formalmente nada. Pero agregó algo más. Eso ya ocurrió. Ocurrió con la presidencia pro tempore de Uruguay, porque el trabajo que realizó Uruguay en ejercicio de la presidencia pro tempore no se vio plasmado en resoluciones. ¿Por qué? Porque no se reunió el Consejo Mercado Común, que debió haberlas aprobado.
Así que vamos a estar como un año, entonces, sin resoluciones del Sí, Mercosur. para mí es un bloque muerto, o sea, esto habría que refundarlo, repensarlo. Ahora están, la hipocresía de todo esto es que cuando Venezuela tenía dinero y su economía tenía suficientes ganancias como para ser útil, Brasil se apuró para meterlo para adentro, Argentina también, pasaron por encima de todas las reglas jurídicas. Ahora Venezuela es el pariente pobre y enfermo que nadie quiere hacerse cargo porque no tiene capacidad de pago, nadie quiere negociar con Venezuela. Y bueno, ahora están viendo cómo se lo sacan de encima. En el fondo es una cuestión económica. Esto de la cláusula democrática, bueno, yo muchas veces me puse a pensar cómo podía aplicarse, porque ¿quién es el juez? ¿Quién es el árbitro? ¿Qué país tiene la estatura moral para opinar sobre esto? No es un tema simple.